La semana pasada, durante la fiesta de San Pedro y San Pablo del 2022, 29 de junio, el Papa Francisco publicó una carta apostólica sobre la liturgia. Y el título de la carta es, como tradicionalmente se hace, las primeras palabras en latín de la frase con que él ha escogido iniciar el documento, ¿no? Y la carta se llama Desiderio Desideravi, ¿no? Que en latín significa deseado desear, digamos así. Y es la traducción en latín de el pasaje fundamental de Lucas 22, cuando Jesús está reunido con sus apóstoles en la última cena y dice: ardientemente he deseado, ¿no? O sea, deseosamente he deseado, si quieren ustedes, comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, ¿no? Y este documento es bastante importante porque no da normativas que personalmente yo creo que son indispensables, ¿no? Las normativas creo que son indispensables. Pero en este documento el Papa quiere más bien reflexionar, ayudar a reflexionar para entender el sentido de la liturgia. Y usa unas expresiones muy bellas, muy bien logradas para explicar qué es exactamente la liturgia. Y después propone algunos caminos que no son normas, ¿no? Y yo espero que a este documento sigan algunas normativas que en realidad lo que hagan es recordar a los sacerdotes del mundo las normas que ya existen, ¿no? Es decir, una especie de compilación de normas que ya existen. Porque muchísimos católicos, y lo he mencionado en puntos de vista anteriores, hablando del desastre de la liturgia en el mundo hispano, y el asunto es que mucha gente comentando en mis podcasts, en mi punto de vista o a través del correo electrónico, dicen: yo no entiendo por qué el sacerdote hace esto. Todas las cosas que he escuchado de las cuales los católicos se quejan, con razón, están normadas. Es decir, lo que el sacerdote está haciendo está en contra de normas que existen. Entonces yo espero que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos siga este documento. Y estoy dedicando 2 puntos de vista consecutivos porque un solo punto de vista no me va a alcanzar para explicar esta carta, que no es muy extensa comparado con las encíclicas del Papa, pero es bastante extensa, ¿no? Lo suficiente como para justificar 2 puntos de vista. Y he hecho una división relativamente natural, como la que el mismo Papa ha hecho, que es explicar un poco su posición sobre la liturgia, por qué es importante regresar al espíritu del Concilio Vaticano II, al espíritu y la letra, porque cita en repetidas ocasiones el texto del documento sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, el documento Sacrosanctum Concilium, ¿no? Y en una segunda parte, aunque no está dividida así, ¿no? Pero esta simplemente tiene algunos subtítulos y los puntos habituales de cada párrafo con los que se puede identificar un documento pontificio. Pero hay como una división natural entre sus reflexiones y luego entre algunos caminos que él propone. Entonces, en el número 2, digamos así, del punto de vista, en el de mañana, Dios mediante, voy a abordar esa parte más práctica. Pero el Papa comienza diciendo que esta quiere ser una propuesta que siga a su motu propio Traditiones Custodes, donde, como saben ustedes, restringió dramáticamente la celebración de la misa tradicional en latín, y el Papa dice que en este caso él quiere hacer una
una reflexión más extensa que no se limite simplemente a esta visión de restringir la misa tradicional en latín, sino expandir o explicar un poco más sobre cómo debe ser la verdadera liturgia, ¿no? Y dice acá, cito textualmente, y voy a citar bastante, hermanos, porque el texto se explica a sí mismo, ¿no? En los principales pasajes se explica a sí mismo. Entonces, no quiero que esa sea una interpretación, sino más bien un resumen de las palabras del Papa, ¿no? Entonces, el Papa dice, quiero ofrecer simplemente algunos elementos de reflexión para contemplar la belleza y la verdad de la celebración cristiana. Y tiene una frase muy bella que es al comienzo de la carta apostólica, una introducción de una reflexión aún más profunda y muy encarnada, ¿no? Y el Papa dice lo siguiente, miren esta descripción para entender la importancia de la Santa Misa, que es en lo que se centra la reflexión del Papa. Cuando habla de la liturgia, se centra específicamente en la celebración de la Santa Misa. Y dice lo siguiente, ¿no? Si hubiésemos llegado a Jerusalén después de Pentecostés y hubiéramos sentido el deseo no solo de tener noticias sobre Jesús de Nazaret, sino de volver a encontrarnos con Él, no habríamos tenido otra posibilidad que buscar a los suyos, es decir, a los discípulos, ¿no? Para escuchar sus palabras y ver sus gestos más vivos que nunca. No habríamos tenido, sigue diciendo el Papa, otra posibilidad de un verdadero encuentro con Él, sino en la comunidad que celebra. Por eso, la Iglesia siempre ha custodiado, sigue diciendo el Papa, como su tesoro más precioso, el mandato del Señor. Haced esto en memoria mía, refiriéndose a la Eucaristía. Y un poquito más adelante, el Papa sigue diciendo, desde los inicios, la Iglesia ha sido consciente que no se trataba, hablando de la misa, ¿no? Que no se trataba de una representación, o sea, de una obra de teatro, digamos así. No se trataba de una representación ni siquiera sagrada de la Cena del Señor. O sea, no era una representación. Y sigue explicando el Papa, no habría tenido ningún sentido y a nadie se le habría ocurrido escenificar, más aún bajo la mirada de María, la Madre del Señor, que estaba viva, estaba ahí, ese excelso momento de la vida del Maestro. ¿Qué está diciendo acá el Papa, hermanitos? Que la misa no es una puesta en escena, no es una representación, no es una obra de teatro. Y las consecuencias de esto significa que, como más adelante vamos a ver, dicho por el Papa, que el sacerdote no es un actor. El sacerdote no es un tipo que está escenificando algo, ¿no? Y sigue diciendo el Papa, desde los inicios, la Iglesia ha comprendido, iluminada por el Espíritu Santo, que aquello que era visible de Jesús, o sea, su cuerpo, ¿no? Lo que se podía ver con los ojos y tocar con las manos, sus palabras y sus gestos, lo concreto del Verbo encarnado, ha pasado a la celebración de los sacramentos. Miren qué importante es esto, hermano. Por eso decimos que la Iglesia es sacramento de salvación. Por eso decimos que nadie se puede salvar diciendo yo solo estoy con Cristo, yo no tengo religión, yo soy cristiano, yo solo sigo a Jesucristo. Porque Jesucristo dejó una presencia encarnada. Y esa presencia encarnada se hace real, real. No puesta en escena, no obra de teatro, no representación, no recordatorio, no actuación del colegio para recordar pues algún episodio histórico, sino fundamentalmente es un hecho, ¿no? Y el Papa recuerda aquí la frase en latín que explica cómo funcionan los sacramentos, esa frase que dice ex opere operato, es decir,
opera el sacramento, y específicamente la misa de la que está hablando acá, opera lo que dice que opera. Es decir, cuando dice, esto es mi cuerpo, ese es el cuerpo de Jesús. No estamos viendo una significación. Entonces, el Papa sigue diciendo, ¿no? Pensando en esto, imaginémonos, el Papa nos ha pedido que nos imaginemos que llegamos a Jerusalén justo después de Pentecostés. O sea, Jesucristo ya ascendió, los discípulos ya recibieron el Espíritu Santo, la iglesia está constituida, ¿no? Entonces, el Papa diciendo, ¿cómo nos encontramos con Jesús que ya partió? Entonces dice, la liturgia, dice el Papa, nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. No nos sirve un vago recuerdo de la última cena. Estoy citando al Papa, necesitamos estar presentes en aquella cena, poder escuchar su voz, comer su cuerpo y beber su sangre. Le necesitamos a Él, ¿no? O sea, y miren esta descripción de lo que significa la Sagrada, la Santa Misa, hermanos. Miren esta descripción, porque este punto de partida es fundamental. La Santa Misa no es un rito cualquiera con el cual cumplimos los cristianos para cumplir un deber. Es un precepto, tenemos que cumplir con él. ¿Pero por qué? Porque lo necesitamos, porque es el centro de donde parte toda la vida cristiana. No lo digo yo, lo enseña la Santa Madre Iglesia, pero además lo repite el Papa acá, como vamos a ver más adelante. No, como no hay pastoral alguna, en las palabras del Papa más adelante vamos a ver, que pueda desasociarse de la Santa Misa como centro, no como algo importante, no como algo que también tiene que ser considerado, como el centro, ¿no? Entonces el Papa explica, con esta carta quisiera simplemente invitar a toda la Iglesia a redescubrir, custodiar y vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana. Quisiera que la belleza de la celebración cristiana y sus necesarias consecuencias en la vida de la Iglesia no se vieran desfiguradas por una comprensión superficial y reductiva de su valor, o peor aún, por su instrumentalización al servicio de alguna visión ideológica, sea cual sea. La oración sacerdotal de Jesús en la última cena, para que todos sean uno, es nuestra guía, ¿no? Recuerden ustedes, la oración sacerdotal es ese pasaje largo que solo está en San Juan, ¿no? Que es todo ese discurso que, digamos, tiene su corazón en Juan 17, ¿no? En el capítulo 17 de San Juan, ¿no? Entonces, el Papa habla un poco de las batallas litúrgicas. Aquí el Papa tiene su propia versión de las batallas litúrgicas. Algunas de esas ideas se aplican en algunas partes del mundo, en otras no. Básicamente en América Latina lo que tenemos mayoritariamente es una práctica horrorosa de la liturgia, ¿no? Y una expresión masiva del descuido litúrgico por consecuencia de una ignorancia de lo que es la liturgia. Pero aquí no quiero adelantarme porque el Papa es el que va a explicar esto más adelante, ¿no? Entonces, el Papa dice, el redescubrimiento continuo de la belleza de la liturgia no es la búsqueda de un esteticismo ritual. ¿Qué significa esto? No es la búsqueda de que hagamos simplemente algo bonito, ¿no? Que esté bien hecho, etc. No es la búsqueda de un esteticismo ritual. O sea, recordemos, esteticismo significa de estética, ¿no? De lo que está bonito, bien hecho, ¿no? No es la búsqueda de un esteticismo ritual que se complace solo en el cuidado de la formalidad exterior de un rito, o se satisface con una escrupulosa observancia de las rúbricas. Las rúbricas, acuerden que son las normas que están escritas en rojo en los manuales litúrgicos, ¿no? Evidentemente, esta afirmación no pretende avalar de ningún modo, dice el Papa, la actitud contraria que confunde lo sencillo con una dejadez banal, lo esencial con la superficialidad ignorante, lo concreto de la acción ritual con un funcionalismo práctico exagerado. Ya, hagamos la misa, que siga una que otra cosa, ¿no? Entonces, dice el Papa, seamos claros. Esto lo dice en el número 23, para el que quiera citarlo, ¿no? Y para el que quiera encontrarlo en el documento. Seamos claros, 2 puntos.
dice el Papa, hay que cuidar todos los aspectos de la celebración, paréntesis, espacio, tiempo, gestos, palabras, objetos, vestiduras, cantos, música. Miren la lista del Papa, cierra paréntesis y dice, y observar todas las rúbricas, o sea, las normas que están en el misal, y observar todas las rúbricas. Esta atención sería suficiente para no robar a la asamblea lo que le corresponde, es decir, el misterio pascual celebrado en el modo ritual que la Iglesia establece. Pero incluso si la calidad y la norma de la acción celebrada estuvieran garantizadas, esto no sería suficiente para que nuestra participación fuera plena. Y acá va a explicar un poquito más esto, pero miren qué importante que es esto, hermanos, especialmente para los sacerdotes. Observar todas las rúbricas, esta atención sería suficiente para no robar a la asamblea, a ti y a mí, lo que le corresponde, o sea, lo que te toca a ti y a mí. Es decir, dice el Papa, el misterio pascual celebrado en el modo ritual que la Iglesia establece. Es decir, que el sacerdote no haga lo que se le da la gana, ¿no? Entonces, esto es lo que dice el Papa más adelante. Esta es, pues, la cuestión fundamental. ¿Cómo recuperar la capacidad de vivir plenamente la acción litúrgica? La reforma del concilio tiene este objetivo. Sigue diciendo el Papa, el reto es muy exigente porque el hombre moderno, no en todas las culturas del mismo modo, ha perdido la capacidad de confrontarse con la acción simbólica, que es una característica esencial del acto litúrgico. ¿Qué está diciendo el Papa acá, hermano? Que hoy en día en el mundo de los memes, de las redes sociales, del entretenimiento, de la sensualización de la diversión, todo lo que es divertido es básicamente sensual, ¿no? Todo es sensorial. El hombre moderno, el hombre contemporáneo, ha perdido la capacidad del símbolo. Entonces, cuando va a la misa, que está repleta de símbolos, el hombre no entiende, se aburre. ¿No? El hombre del pasado iba a misa con esta fascinación, ¿no? De ver todos los símbolos, todo lo que eso estaba significando. Y por supuesto, esto es lo que lleva a que muchos sacerdotes digan, mira, como la gente no entiende el símbolo, voy a comenzar a hacer tonteras, ¿no? Voy a sacar a los niñitos a que bailen, voy a invitar a un grupo de teatro para que haga, entre comillas, la homilía, ¿no? Algo que está absolutamente prohibido por las normas. Es decir, para que el símbolo sea reemplazado por el entretenimiento. El Papa reconoce el desafío, pero rechaza que tomemos la salida facilista de muchos sacerdotes de convertir la misa en una fiesta. La misa no es una fiesta. Entonces, conozco el argumento. Sí, es un banquete donde todos estamos invitados. Pero eso no es lo que dice la Sacrosanctum Concilium y, por si acaso, no es lo que dice el Papa en esta carta, ¿no? Entonces, justamente el Papa dice lo siguiente, ¿no? La no aceptación de la reforma, se refiere a la reforma del Concilio Vaticano II, así como una comprensión superficial de la misma, nos distrae de la tarea de encontrar las respuestas a la pregunta que repito. ¿Cómo podemos crecer en la capacidad de vivir plenamente la acción litúrgica? ¿Cómo podemos seguir asombrándonos de lo que ocurre ante nuestros ojos en la celebración de la misa? Necesitamos una formación litúrgica seria y vital, ¿no? Entonces, el Papa lo que está diciendo es, miren, pongamos fin a las guerras litúrgicas, pongamos fin a la dejadez y hagamos una interpretación correcta del objetivo del Concilio Vaticano II, del objetivo. Es decir, aquí no se trata de ser un cultor, un adorador del Concilio Vaticano II, sino entender la intención de la reforma litúrgica. La intención de la reforma litúrgica, por supuesto, lo que pasó después en muchos lugares fue una catástrofe absoluta y en consecuencia por eso se entiende completamente la reacción de tanta gente
que está harta de ir a una misa donde le dan ganas de vomitar. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Les confieso, algunas misas me dan ganas de vomitar físicamente. Antes me irritaban. Ahora que me voy volviendo viejo, probablemente la necesidad mayor que tengo de preocuparme, aunque siempre tenemos que estar preocupados, pero de preocuparme de mi salvación, no ser nutrido, que me den pues el algodón de azúcar en vez de nutrientes, me cae mal, y sé que le cae mal espiritualmente a muchísima gente que ha reaccionado a los anteriores puntos de vista que he hecho sin saber que el Papa venía con este documento sobre la liturgia, ¿no? Entonces, el Papa dice, lo que queremos es que es necesario encontrar cauces, citando al Papa, para una formación como estudio de la liturgia. A partir del movimiento litúrgico se ha hecho mucho en este sentido, con valiosas aportaciones de muchos estudiosos e instituciones académicas. Sin embargo, es necesario difundir este conocimiento fuera del ámbito académico, de forma accesible, para que todo creyente crezca en el conocimiento del sentido teológico de la liturgia. Esta es la cuestión decisiva y fundante de todo conocimiento y toda práctica litúrgica. Es decir, en otras palabras, que los fieles, o sea, que no solamente exista la conversación y la profundización de la liturgia en el ámbito de la academia, ¿no? Los que estudian teología litúrgica o los que estudian directamente liturgia y que saben todos los detalles, todos los principios de la liturgia, pero que no lo hacen accesible a los fieles. Los fieles no entendemos muchas veces lo que está pasando, ¿no? Hay gente que me dice, oye, ¿por qué en la misa Jesús dice, ni paz os dejo, ni paz os doy? ¿No? O sea, escuchan mal, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿no? Y una persona que no es menor, ¿no?, escuchaba siempre que eso es lo que decía el sacerdote. Entonces, estar a ese nivel de perdido, que es la gran mayoría de los fieles, es trágico. No va a haber reforma litúrgica si no hay, no solamente buenos presbíteros, sino si no entendemos nosotros, si no tenemos una formación de qué es lo que estamos celebrando, ¿no? Entonces, el Papa dice, un modo para custodiar y para crecer en la comprensión vital de los símbolos de la liturgia es ciertamente cuidar el arte de celebrar. O sea, cuando el Papa propone que los fieles aprendamos liturgia, menciona, me estoy saltando unos textos obviamente, porque acá en este punto de vista no estoy leyendo todo el documento, para eso lo tienen ustedes en la página de Así Prensa, en la página del Vaticano, ¿no? Pero el documento, después de decir las distintas disciplinas teológicas y pastorales tienen que tener una referencia litúrgica, dice esta afirmación: ¿dónde aprendemos la liturgia? Con un sacerdote que celebre bien. Eso es lo que está diciendo el Papa. Es un modo para custodiar y para crecer en la comprensión vital de los símbolos de la liturgia, es ciertamente cuidar el arte de celebrar. Esta expresión también es objeto de diferentes interpretaciones. Se entiende más claramente, dice el Papa, teniendo en cuenta el sentido teológico de la liturgia descrito en la Sacrosanctum Concilium, ¿no? O sea, en el documento del Concilio Vaticano II. El ars celebrandi, o sea, el arte de celebrar, no puede reducirse a la mera observancia de un aparato de rúbricas. O sea, rúbricas, recuerden ustedes una vez más, el término rúbricas es el término en el lenguaje litúrgico de las normas que están escritas en el misal. O sea, que dicen, ahora el sacerdote levanta las manos, ahora el sacerdote impone las manos, etc. Ni tampoco puede pensarse en una fantasiosa, a veces salvaje, creatividad sin reglas, ¿no? A veces salvaje. Eso es lo que lamentablemente veo más constantemente. El rito es en sí mismo una norma, y la norma nunca es un fin en sí misma, sino que siempre está al servicio de la realidad superior que quiere custodiar. Para eso hay que seguir la norma.
no porque soy un cuadriculado, no porque soy una persona obsesivo-compulsiva, es porque el rito está hecho para ayudar a manifestar ese misterio que el Papa nos dice que imaginemos si nosotros llegáramos a Jerusalén inmediatamente después de Pentecostés. En el próximo punto de vista voy a seguir ya con las propuestas específicas que hace el Papa Francisco. Que tengas un buen día.